el que viene a ser el primer tema que vamos a ver de pared abdominal, de abdomen en sí, y es pared abdominal y cavidad abdominal. He revisado sus sílabus y el primer tema sale como esófago y estómago, pero considero necesario hacer este punto, así que vayamos a nuestro primer tema, pared abdominal. Lo que vamos a ver es generalidades, la topografía, en donde encontramos cada cosa, puntos dolorosos importantes y que les va a servir para el resto de la carrera, vasos y nervios profundos, como siempre, y anatomía funcional. Entonces, ¿cómo definimos la cavidad abdominal? La cavidad abdominal va a ser la cavidad que encontramos en el tronco, es decir, por debajo de nuestro tórax. ¿Y dónde terminaba nuestro tórax? Pues en el reborde costal, ¿verdad? Y encima de la cavidad pélvica, por encima de nuestro promontorio. ¿Dónde está? Ahorita te lo ubico. Aquí. Entre nuestra pared o caja torácica y nuestro pelvis, nuestra cavidad pélvica. ¿Cuáles van a ser las paredes de esta cavidad abdominal? Van a ser netamente musculares. Además, se caracteriza por su forma cilíndrica y va a tener la mayoría de las vísceras del aparato digestivo, pero también parte de las del génito urinario. Además de vasos sanguíneos importantes, porque son los que ya hemos estado estudiando, la continuación de los grandes vasos van a encontrarse en esta región. Sabemos que hasta ahora vimos una parte de la arteria aorta descendente, ¿verdad? La torácica, pero la continuación de esta, al pasar el agujero para la aorta que ubicamos en el diafragma, que viene a ser el techo de nuestra cavidad abdominal, pues esta arteria aorta ya no va a ser torácica, sino que va a ser abdominal. Y así va a suceder con muchos vasos. La continuación de estos va a ubicarse en esta región. Listo, ya lo definimos. Ahora tenemos que hacer la división de las regiones que vamos a estudiar en nuestro abdomen en sí. Para realizar esta división, nosotros vamos a trazar líneas imaginarias, verticales y horizontales. Las verticales, que son esta y esta, vamos a trazarlas imaginando que hacemos una línea descendente en el tercio medio, en la línea hemiclavicular de cada lado, derecho e izquierdo. Y las líneas horizontales, la primera de estas, o más superior, va a estar trazada justo en la línea subcostal, por debajo del reborde costal, y la línea más inferior o distal va a estar trazada de cresta ilíaca derecha a cresta ilíaca izquierda, bueno, de un lado hacia el otro. Esto nos va a dar en total 9 divisiones, ¿verdad? A estos los denominamos cuadrantes. En la parte superior, si es que alguna vez te ha ardido el estómago, tienes reflujo, acidez o sufres de alguna molestia estomacal, dispepsia, va a darte un dolor característico a lo que llaman la boca del estómago comúnmente. Ya, bueno, esta viene a ser la parte más proximal y central del abdomen, ¿verdad? A esto le denominamos epigastria. Pero ojo, que cuando hablamos de los cuadrantes abdominales siempre vamos a ir de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, en realidad, nuestro primer cuadrante, y te lo voy a marcar con un color más oscuro para que se pueda notar, va a ser este de acá. Primer cuadrante, hipocondrio derecho. Si hay uno derecho, también hay uno izquierdo, ¿verdad? El hipocondrio derecho es el primero. Luego sigue el epigastrio, en donde vas a sentir ese dolor típico de dispepsia o fastidio. El tercer cuadrante va a ser el hipocondrio izquierdo. Luego seguimos abajo, de derecha a izquierda. Vamos a tener hacia ambos lados a los flancos.
el flanco derecho es el cuarto cuadrante. Entre ambos flancos encontramos el mesogastrio, meso porque se encuentra en la mitad, quinto cuadrante, mesogastrio. El sexto cuadrante va a ser el flanco izquierdo en este caso. En cambio, en la parte inferior vamos a encontrar a las fosas ilíacas, porque aquí tenemos a mi coxal y el coxal en la parte superior está formado por el ilion, ¿verdad? Entonces vamos a tener fosas ilíacas, fosa ilíaca derecha que va primero, por tanto es el cuadrante número 7. Entre ambas fosas ilíacas encontramos al hipogastrio. Hipo significa más lejano, más distal, por tanto, es hipogastrio, el octavo cuadrante. Y por último, el final, vamos a tener a nuestro noveno cuadrante denominado fosa ilíaca izquierda. Además, como referencia, también te he puesto que el ombligo o la cicatriz umbilical va a estar ubicada en el mesogastrio. Y por último, al ligamento inguinal, ya sabemos que lo encontramos en nuestro coxal, ¿verdad? De cada uno de los lados. Entonces van a ser los límites inferiores. Pero ¿por qué me importa hacer esta división de cuadrantes cuando estudio al abdomen? Básicamente por esto, por lo que ubicamos en esta imagen ya más detallada. Las proyecciones que vamos a tener, sobre todo de las vísceras o en general de las estructuras internas de mi abdomen. Cuando clínicamente yo quiero reconocer que está produciendo un dolor en el abdomen, necesito saber qué voy a encontrar a esa altura, ¿verdad? Y para distinguir tipos de dolores en función a su ubicación, pues es necesario que sepas las proyecciones viscerales en cada uno de nuestros cuadrantes. Vamos a empezar del primero al noveno. Entonces, primero, ¿cuál es? El hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho es en donde encontramos prominentemente al hígado, porque tú sabes que el hígado llega de un lado hacia el otro, ¿verdad? Pero encontramos la mayor parte de este en el lado derecho y va a llegar solamente en una pequeña parte hacia el lado izquierdo. Incluso cuando tú revises alguna patología hepática, ya cuando vayas al hospital, pues lo que va a indicar algún daño hepático o en donde posiblemente sienta dolor la persona si es que está afectada esta región, va a ser en el hipocondrio derecho. Entonces, ¿qué voy a tener? El lóbulo derecho del hígado. Pero este hígado no va solito. Justo en esta parte también va a encontrarse la vesícula biliar. Recuerda que el hígado es el que produce la bilis, pero después de producida tiene que almacenarse. Y para eso tiene prácticamente una extensión, un organito extra que lo ayuda a almacenar, que viene a ser la vesícula biliar. Y es la famosa vesícula biliar porque es donde se forman también cálculos y esto produce litiasis que se puede inflamar y genera coledocolitiasis o alguna de las variantes similares en función a dónde se ubiquen estas piedritas y pues terminan extrayendo la vesícula biliar. Por eso es que cada vez que hay un dolor producto de algún tipo de obstrucción de vesícula biliar o de la litiasis, lo vamos a encontrar principalmente en el primer cuadrante, en el hipocondrio derecho. Eso es típico y ahorita lo vamos a ver cuando les mencione los puntos dolorosos. ¿A quién más voy a tener? Bueno, justo por debajo, aquí no se nota tan bien, pero justo por debajo y detrás de esta parte que vemos del hígado, vamos a encontrar a la glándula suprarrenal derecha. También tenemos a la flexura hepática del colon, es decir, este ángulo cólico hepático. Y por último, el polo superior del riñón derecho, que está justo por debajo de mi glándula suprarrenal derecha.
En el epigastrio, ¿a quién voy a encontrar? También encuentro al hígado porque te estoy diciendo que atraviesa de lado a lado. Entonces voy a encontrar de nuevo al lóbulo izquierdo del hígado, a la arteria aorta abdominal, que sabemos que se ubica centralmente, es prácticamente el eje medio un poquito hacia la izquierda. Voy a tener a la curvatura mayor del estómago, no te equivoques, mira, este es todo el estómago, pero del estómago vamos a tener a su curvatura mayor, a la cabeza y al cuerpo del páncreas, del lado opuesto prácticamente, y por último al duodeno. Mejor te lo marco de otro color, pero recuerda que el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Entonces es la parte que está comunicando, o bueno, la parte que llega a unirse con la zona distal del estómago. ¿Ok? Esta parte de amarillito viene a ser mi duodeno. Y también lo encuentro en mi segundo cuadrante, el epigastrio. En cambio, del lado opuesto voy a tener a las estructuras propias de mi hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo voy a encontrar al vaso. Aquí no lo puedes ver bien, pero siempre característicamente va a estar en el lado izquierdo. Importante cuando examines a un paciente porque si es que por alguna razón, por alguna patología, pues tu vaso ha crecido, es decir, hay esplenomegalia, lo vas a percibir en el hipocondrio izquierdo. ¿A quién más voy a encontrar? Al resto del páncreas, lo que me faltaba, a la cola del páncreas. Si es que al lado opuesto tenía el riñón derecho, en este lado voy a tener al riñón izquierdo con su respectiva glándula suprarrenal izquierda. Además, voy a tener a lo que me faltaba del estómago, es decir, a la curvatura mayor del estómago también, pero al fondo gástrico sobre todo. Y por último, a la flexura esplénica del colon. Recuerda que esplénico es sinónimo a propio del vaso. Cuando te digan esplénico es vaso, relaciónalo a vaso. Entonces, a esta flexura, este ángulo del colon, lo vamos a denominar vaso, perdón, esplénico porque se relaciona al vaso. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Pasamos a los flancos. En el flanco derecho voy a tener básicamente al colon en esta región y el colon en esta región es el colon ascendente. Derecho se va hacia arriba, ascendente. Además voy a tener al riñón derecho y a las asas del intestino delgado. Pero si eres observador, el intestino delgado en realidad está ocupando tanto el mesogastrio como parte de los flancos, el hipogastrio también. Entonces, no solamente lo ubicamos en esta región, lo característico va a ser el colon ascendente. Del lado opuesto, en el flanco izquierdo, en cambio, también voy a tener predominantemente al colon, pero en este caso, en el izquierdo se va hacia abajo, colon descendente. Por lo tanto, también vamos a tener asas del intestino delgado y como tú ya sabes, por detrás se ubica el riñón, entonces voy a tener a mi riñón izquierdo. Encuentro en el mesogastrio, en la parte medial, en la zona más céntrica de mi abdomen. Voy a tener al mesenterio, al intestino delgado, predominantemente aquí, ves todas las asas que encontramos el intestino delgado aquí, al colon transverso, que es esta región más superior. Voy a tener al epiplon mayor, que en esta imagen en realidad no se puede observar bien, pero lo vamos a ir estudiando luego, que es más tejido de cubierta. Y por último, a la aorta, que bueno, la aorta va a estar ocupando toda la región que va en el medio, ¿verdad? De ahí en las fosas ilíacas, característicamente en la fosa ilíaca derecha, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar al apéndice. Y por eso es que cuando te da apendicitis, el dolor es predominante en fosa ilíaca derecha. Estructura característica apéndice. ¿Dónde la encuentro? Aquí. Bueno, no está tan bien señalado, ¿no? Pero es una prolongación del ciego.
Y si es una prolongación del ciego, pues también voy a tener al ciego. Y ciego se llama porque no tiene salida, es una parte, por lo tanto, en donde se pueden acumular fecalitos y generar esta infección. ¿A quiénes más voy a tener? Voy a tener al uréter derecho en los varones, en la mujer voy a encontrar al ovario derecho y a la trompa uterina derecha. Además voy a encontrar, ya respecto al intestino delgado, al ilion terminal, y en el hombre, además, voy a encontrar al cordón espermático derecho. Al lado opuesto, si en el lado derecho tenía al ovario izquierdo, al ovario derecho, perdón, en la mujer, en el lado izquierdo voy a tener al ovario izquierdo y a la trompa uterina izquierda. Para el varón voy a encontrar al cordón espermático izquierdo. En ambos lados, tanto en fosa ilíaca derecha como izquierda, voy a tener parte del colon, ¿verdad? Pero en la derecha encontraba al ciego y al apéndice, en este lado encuentro al colon sigmoide. Y también de ambos lados tengo uréter, entonces de este lado voy a encontrar al uréter izquierdo. Por último, en mi penúltimo cuadrante del abdomen, que es el hipogastrio, el más distal, voy a tener a mi colon sigmoides, predominantemente a mi vejiga, que es donde se acumula la orina. En el caso de las mujeres, también junto a la vejiga voy a encontrar al útero y en el caso de los varones voy a encontrar en esta región a la próstata, pero ya de forma más distal. Esas vienen a ser las estructuras principales que vamos a encontrar en cada uno de los cuadrantes. Pero no te preocupes, yo sé que es bastante información, así que me conformo, soy feliz si es que recuerdas estas. Solo como haciendo un pequeño repasito, en hipocondrio derecho, ¿a quién voy a encontrar? Al hígado, a la vesícula biliar, que está junto al hígado, al ángulo hepático del colon, que viene a ser esta zona de transición entre el ascendente y el transverso. En el epigastrio, ¿a quién voy a encontrar? Al transverso, al antro y a la región pilórica de quién, del estómago, a la primera y la segunda porción del duodeno, solo recuerdo el duodeno, y la cabeza del páncreas. Si aquí tenía la cabeza en el hipocondrio izquierdo, voy a encontrar al resto de mi páncreas. Voy a tener también, tú sabes, lo característico del hipocondrio izquierdo es el vaso, porque yo te dije que ahí voy a palpar si es que este se vuelve más prominente, si es que se agranda por alguna patología. Voy a tener al ángulo esplénico del colon que está relacionado al vaso, al fondo y al cuerpo del estómago, a una última parte del hígado, al lóbulo izquierdo del hígado. En el flanco izquierdo, sobre todo, destaco mi colon ascendente, en el flanco derecho, el colon ascendente, en el flanco izquierdo, el colon descendente, en el mesogastrio predominantemente están las asas del intestino delgado y el colon transverso, sobre todo en la parte superior. En la fosa ilíaca derecha, lo más característico, ya sabes que es la apéndice secal, que es una prolongación del ciego. ¿Por qué me importa? Porque te genera dolor si es que se infecta, si es que se inflama en apendicitis. En el caso de las mujeres, tengo el ovario y la trompa de falopio derecha. En el lado opuesto voy a tener a la trompa y el ovario izquierdos. El hipogastrio, que es el penúltimo cuadrante, voy a tener a la vejiga y al colon sigmoides junto al recto y al útero en el caso de las mujeres o a la próstata en el caso de los varones. Aquí están lo que te había estado diciendo, los puntos dolorosos. En realidad hay muchos puntos dolorosos, como lo puedes ver en la imagen, pero a nosotros ahorita nos importan dos. El punto de McBurney, que es el que te duele característicamente en apendicitis, perdón, aquí está mal marcado. Eh, en apendicitis aguda sí, pero la ubicación es en el cuadrante eh, inferior derecho, que viene a ser la fosa ilíaca derecha. Un momento, lo voy a
mover ahorita porque si no va a generar confusiones. Pero ya bueno, el punto de McBurney es el de la apendicitis y el punto de Murphy es el de colecistitis o coleritiasis, bueno, cualquier afectación que esté generada en la vesícula biliar o por algún tipo de obstrucción en la vía biliar. Ahora sí, pasamos a las paredes del abdomen. Vamos a diferenciar 4 paredes, una anterior, una superior, una inferior y una posterior. ¿Ok? Vamos a empezar con la anterior, también llamada ventrolateral. Y para esto te he puesto las capas de disección que vamos a estudiar. Primero tú sabes que siempre vemos a la piel, al tejido celular subcutáneo. En este caso, el tejido celular subcutáneo va a incluir tanto fascia de Camper como fascia de Scarpa. El siguiente plano es el plano muscular, en donde vamos a destacar una estructura que en realidad está dada por fascia, que viene a ser la vaina de los rectos. Súper preguntada, así que ojo con ese punto. El siguiente plano de disección va a ser la fascia transversalis, que corresponde a justamente esta vaina de los rectos. Después vamos a tener al tejido peritoneal en sí, pero ya estoy hablando de nuestra cavidad abdominal per se. Y por último, el peritoneo parietal. Entonces, vamos a desglosar cada parte de nuestra pared anterior. Yo te había dicho que en general las paredes abdominales están dadas principalmente por estructuras musculares, por músculos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestra pared, en nuestras paredes. En nuestra pared anterior, vamos a encontrar a nuestro músculo recto anterior. Este ya te lo había mencionado antes, sobre todo cuando hicimos pared torácica. Pero te lo recuerdo, es el six-pack del abdomen, el que te va a dar los coquitos si es que haces abdominales. Se caracteriza porque van a ser dos, uno de cada lado. No es un solo músculo, sino que son uno derecho, uno izquierdo. Y se unen medialmente en la línea alba. Van a tener 3 a 4 intersecciones tendinosas hacia los lados y por eso es que tienen esta especie de prominencias separadas, pero en realidad vienen a ser prolongaciones o bueno, divisiones que están dadas por esta parte tendinosa. Sus inserciones van a ser proximalmente, tú lo sabes, en el esternón, en la parte más distal del esternón, que viene a ser la apéndice sifoides o la apófisis sifoides o el proceso sifoides. También va a encontrarse en los cartílagos costales número 5, 6 y 7, que son los últimos que se unen directamente a mi esternón, ¿verdad? Y por último, en cuanto a la parte más distal o inserciones distales, vamos a encontrarlo en básicamente el pubis. Ya tú puedes decir borde superior del pubis, sínfisis púbica, que es la unión entre pubis derecho e izquierdo, y también claro, el borde superior del pubis ya incluye a todas las estructuras que encontramos en esta región. En general, pubis. Aquí más voy a encontrar al músculo piramidal. En realidad, este músculo no es de gran importancia en cuanto a función. Incluso a veces puede no encontrarse presente. Es bastante rudimental, pero es característicamente ubicado en la parte más distal, inferior. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En la línea alba y también en el pubis. Se llama de esta forma porque en realidad tiene forma piramidal, como un triangulito es, pequeñito. Aquí más voy a encontrar al músculo oblicuo externo. Este sí lo conoces, este lo has visto bastante. Recuerda que oblicuo externo es lo mismo que oblicuo mayor, que no te vayan a confundir. Lo hemos visto, creo que en mínimo 2 clases. Así que ya lo conoces. Pero hagamos un pequeño repaso y vamos a ver algunas particularidades que tal vez no sabías de este músculo. Superior, en la parte superior, en donde lo encontramos en las 8 últimas costillas,
También lo vamos a encontrar en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y ventralmente llega hasta el pubis. Sus fibras van a tener dirección que va de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Además, lo podemos dividir, como es un músculo tan grande, tiene fibras que tienen proyecciones diferentes. Vamos a dividirlo en cuanto a fibras en tres grupos. Fibras superiores que se van hacia la línea alba. Tú sabes que la línea alba está justo en el medio, es esta parte más blanquita que puedes observar acá. Vamos a tener fibras medias que se van de la parte media, que son las hacia la parte media e inferior, y las fibras netamente inferiores que van a descender verticalmente hasta la parte más distal del abdomen. ¿Por qué nos importan estas fibras inferiores? Porque estas fibras inferiores, a su vez, así para colmo, se van a dividir también en pilares, pilares musculares. Vamos a tener uno posterior, uno medial y uno lateral. Y estos pilares, bueno, dos de estos en realidad van a formar el famoso orificio inguinal superficial. ¿Dónde los encuentro? Entre el pilar medial y el pilar lateral vamos a encontrar una apertura, esta que podemos ver acá, entre pilar medial y pilar lateral. Aquí vamos a encontrar un orificio más ventral que se denomina orificio inguinal superficial. ¿Por qué me importa el orificio inguinal superficial? Porque es donde discurren o descienden estructuras bastante importantes. En las mujeres desciende el ligamento redondo y en los varones desciende el cordón espermático. ¿A quiénes más voy a tener en esta pared? Voy a tener a mi músculo oblicuo interno. ¿Te acuerdas de cuando estudiamos los oblicuos? Eran tres, ¿verdad? El oblicuo externo, el oblicuo interno y el oblicuo transverso, también llamado transverso abdominal. Entonces, justamente a ellos tres los voy a encontrar formando parte de, sobre todo, la parte más lateral de esta pared. Recuerdo que es ventral y lateral. Em, Sus inserciones también ya las conoces. Cuatro últimas costillas, la cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, el ligamento inguinal y el tendón conjunto. En cuanto al músculo transverso abdominal, recuerda que su inserción más proximal está dada en las seis últimas costillas, pero en este caso en la parte más interna, porque recuerda que el transverso abdominal es más interno, entonces está en la parte interna de estas últimas seis costillas. En cambio, recuerda que el oblicuo externo mayor está por encima de estas, en la parte externa, ¿ok? Esa es la mayor diferencia. En la parte posterior, se llega a ubicar hasta la apófisis transversa de T12 hasta la lumbar 5. Y en la parte más distal llega la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, al ligamento inguinal y al tendón conjunto. Prácticamente las mismas inserciones. ¿Por qué me importa estudiar estos músculos en esta región? Porque me van a formar la vaina de los rectos. Y vaina, suena a vainita, es porque, ¿cómo es una vainita? Una vainita está envuelta, ¿verdad? Por una cáscara. Y algo así es lo que pasa con un musculito aquí. ¿Quién te da esos abdominales prominentes cuando haces abdominales? Mi recto anterior, ¿verdad? Que está de cada lado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la fascia en la región abdominal ventrolateral va a hacerle un estuche, como una especie de vaina, como si fuera una vainita, lo va a envolver a mi recto anterior. Y la diferencia que hacemos, que tenemos que reconocer al estudiar abdomen, al menos en la parte ventrolateral, es de los dos tercios superiores del abdomen y el tercio inferior del abdomen. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la fascia respecto a los músculos va a cambiar. Mira, estos son los dos tercios superiores, dos tercios
superiores y este es el tercio inferior. El orden de la fascia de los músculos y por tanto la fascia que corresponde a cada uno de estos músculos va a ser de afuera hacia adentro, oblicuo externo, oblicuo interno y oblicuo transverso, ¿verdad? Además, el oblicuo transverso está pegadito a la fascia que le corresponde, que es la fascia transversal, y la más profunda en cuanto a la cavidad, en cuanto a la pared abdominal. Entonces, en esa forma también vamos a encontrar posicionadas las fascias, las capas de la fascia. Primero, en negrito, puedes ver a la fascia del oblicuo externo, en celeste a la fascia del oblicuo interno, en amarillo a la fascia del al oblicuo transverso en sí, y en la parte verde a la fascia transversalis. Ay, perdón. Lo que pasa es que en los dos tercios superiores, el oblicuo interno, la fascia del oblicuo interno le va a hacer estuche por completo, lo envuelve como si fuera una vainita, el recto anterior. En cambio, en el tercio inferior, tanto oblicuo interno como oblicuo externo y el transverso se encuentran por encima, más externos a mi recto anterior. En cambio, y en la fascia transversalis se encuentra posterior a mi recto anterior. La transición, zona de transición o el cambio va a darse en esta parte, que viene a ser, aquí está, uy, señalada, Douglas. Eso es básicamente lo que debes recordar sobre las fascias y la vaina de los rectos. Aquí tienes una imagen que lo representa desde un corte transversal. Voy a tener de adentro hacia afuera peritoneo, fascia transversalis. En el medio, la línea alba que está separando recto medial derecho de izquierdo. En cuanto a las fascias, primero de adentro hacia afuera, transversalis, oblicuo interno y oblicuo externo. Otro datito que por ahí te puede servir es saber que habíamos hablado de nuestro orificio inguinal externo, ¿verdad? O superficial, que estaba dado por los pilares de las fibras musculares inferiores de mi oblicuo externo mayor. Nos importaba porque era una zona por donde descendían estructuras importantes, ya sea para mujer o varón. Pero justo porque estas estructuras descendieron por este orificio, es también un orificio propenso a la salida de otras estructuras. Se pueden formar hernias que vienen a ser protusiones de órganos, vísceras, básicamente, a través de paredes debilitadas. Entonces podemos hacer la diferencia de nuestras hernias directas o indirectas en función a dónde se ubican. Aquí lo puedes observar claramente. Listo, hasta ahora vimos todo lo que corresponde a pared anterior. Ahora pasamos a la pared superior. La pared superior del abdomen está dada por una estructura, el diafragma. Y ya de ahí podemos mencionar a muchas partes que ya estudiamos, sobre todo cuando vimos la parte inferior de nuestro tórax, que estaba dada también por el diafragma, porque es simplemente la continuación. Pero de aquí te voy a destacar a los pilares del diafragma, porque son los que observamos sobre todo desde una vista eh, abdominal, y el hiato esofágico por donde va a atravesar, por supuesto, nuestro esófago desde el tórax hacia el abdomen a la altura de la torácica 10.
Al lado opuesto, es decir, en la pared inferior, en cambio, vamos a tener al estrecho pélvico. El estrecho pélvico está dado por la pelvis, ¿verdad? Dada por nuestros coxales. El límite más anterior o ventral va a ser el tubérculo del pubis o y la sínfisis púbica, en sí todo el pubis, porque tú sabes que del coxal es la parte más anterior. En cambio, en la parte más posterior vamos a tener a todo el promontorio del sacro, a la línea innominada, al sacro ilíaco, a la eminencia iliopectínea, que en realidad ya se encuentra más lateralizada, y a la cresta pectínea. Pasamos a la pared posterior, y para estudiar pared posterior también vamos a hacer dos secciones. Vamos a dividirla en dos. En una parte ventrolumbar medial y una parte ventrolumbar lateral. La ventrolumbar medial, que es esta primera, es sencillita, facilita, porque básicamente tiene al psoas. El psoas mayor es el más prominente, psoas menor es prácticamente su accesorio. ¿Dónde encontramos al psoas? A este ya lo hemos estudiado en miembro inferior, ya te lo sabes, en la cara lateral de las apófisis transversas de L1 a L5. Aquí lo puedes ver. Recuerda que apófisis transversas son las que van hacia los lados para la articulación con la costilla, ¿verdad? En la parte más inferior va a llegar hasta mi fémur, hasta mi trocánter menor. ¿Junto con quién? Junto con el músculo ilíaco, porque juntos van a formar al músculo iliosoas. En cambio, en la otra porción de nuestra pared posterior, es decir, la parte lumbar lateral, ventrolumbar lateral, vamos a tener a dos músculos. Este grandote que ya hemos visto también varias veces, que viene a ser nuestro dorsal ancho. Las inserciones ya te las conoces, pero te las recuerdo. Inserción inferior va a estar en las 8 últimas costillas, en la apófisis espinosa de L1 a L5, en la fascia lumboilíaca, en la cresta ilíaca, sobre todo en el tercio posterior. Y también vamos a tener a nuestro cuadrado lumbar. Como lo dice su nombre, es un músculo cuadrangular. Es como un cuadradito, carnoso, con fibras que descienden verticalmente. Va a tener fibras anteriores, que también son llamadas costotransversas, porque si son anteriores están más hacia esta región. Vamos a tener fibras medias o iliocostales, fibras posteriores o iliotransversas. Sus inserciones van a estar en la última costilla, en la lumbar número 1, también en la apófisis transversa, que recuerda que es justamente la unión. En la parte más inferior vamos a encontrarlo de nuevo en la cresta ilíaca, en el ligamento iliolumbar. Y por detrás lo encontramos en la apófisis transversa desde L1 hasta L4. Eso fue todo por pared en sí. Ahora pasamos a ver los vasos y nervios para terminar con esta sección. ¿Quiénes se van a encargar de la irrigación? En la parte ventrolateral tenemos principalmente a dos arterias encargadas de la irrigación. A la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es una rama de nuestra arteria femoral común, y a nuestra arteria epigástrica inferior, que es una rama de la arteria ilíaca externa. Aquí la encuentras. En cambio, en la parte dorsal, la principal encargada de la irrigación va a ser la arteria aorta, la famosa aorta descendente abdominal. Pero de esta arteria aorta descendente, antes de que se vuelva abdominal, cuando era torácica, nosotros conocimos a nuestras arterias intercostales, ¿verdad? Tanto posteriores como anteriores y laterales. Entonces, estas se van a encargar de parte importante de mi irrigación, sobre todo en la región más superior. De ahí vamos a tener a mis arterias iliolumbares, que van a encargarse de la irrigación, sobre todo inferolateral. Y por último, vamos a tener a mis arterias lumbares.
Además, en cuanto a inervación, es importante que recuerdes sobre todo a tres nervios, nervios intercostales, sobre todo para la parte superior, de nuevo, porque corresponden también a la formación de las arterias. Bueno, la división es bastante similar. De ahí vamos a tener al nervio ilio hipogástrico y al nervio inguinal. Por último, tenemos también que reconocer zonas de debilidad. Las zonas de debilidad son las que se vuelven más propensas a generar defectos de pared. Y el defecto de pared más típico viene a ser la hernia, que es esta protrusión de alguna víscera a través de la pared abdominal en este caso. Como puedes observar en la imagen, en realidad hay muchos tipos de hernias, pero aquí vamos a destacar sobre todo algunas zonas de debilidad de nuestra pared que vienen a ser en la línea alba, la diástasis de los rectos. La diástasis viene a ser la separación, y esta separación de los rectos puede generar también, a nivel de la línea alba, puede generar hernias. Además, tienes que diferenciar cuando es una hernia crural y cuando es una hernia inguinal. Crural, tú sabes que significa femoral, sinónimo de femoral. Entonces se relaciona más a la parte inferior, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que estar por debajo de mi ligamento inguinal. En cambio, inguinal está por encima de mi ligamento inguinal. Y por último tenemos al famoso triángulo de Petit, que se encuentra, que lo vas a ver mejor desde una vista posterior. Nuestro famoso dorsal ancho. Aquí encontramos también al oblicuo externo u oblicuo mayor del abdomen, y en la parte inferior a la cresta ilíaca. Vienen a ser las estructuras que delimitan el triángulo de Petit. Listo, eso fue todo por pared abdominal. Ahora pasamos a cavidad abdominal al toque, porque eso es súper corto. Sobre todo te voy adelantando que vamos a destacar de la cavidad abdominal la diferenciación entre los órganos, es decir, si hablamos de un órgano intraperitoneal, retroperitoneal, todo en función al peritoneo, que es la capa que se encarga de recubrir los órganos internamente. A ver, voy a compartir esta presentación. Ya, ahora sí. Mm, Listo, entonces pasamos a la cavidad peritoneal. Y como te decía, lo importante aquí es reconocer a los órganos en función a su relación que tienen a la relación que tienen con el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es una membrana serosa, que va a estar en contacto con las paredes, en el caso de la serosa parietal. Y en el caso de la serosa visceral, siempre visceral, tiene contacto con las vísceras, con los órganos. Este es un esquemita para que más o menos te ubiques, imaginando que nuestra cavidad abdominal es un cubo. Aquí vamos a tener a la pared superior del abdomen, nuestra pared inferior del abdomen, que se encuentra por acá, a nuestra pared anterior, y por dentro podemos ubicar al peritoneo parietal y más internamente al peritoneo visceral. Lo voy a borrar para que no te confundas. Y lo verdecito representa mis vísceras, mis órganos. Ya, entonces, a ver, pasa el todo. ¿Cómo voy a dividir a los órganos en esta región? Vamos a tener
Primero, órganos peritoneales. ¿Qué significa tener un órgano peritoneal o que sea un órgano peritoneal? Van a ser aquellos que tienen serosa visceral. En realidad son la mayoría de los órganos de las vísceras a este nivel eh, intraabdominal y están en la cavidad peritoneal. ¿A quienes voy a encontrar característicamente al estómago, al hígado y al intestino delgado? Cuando te hablan, en cambio, de órganos intraperitoneales, quiere decir que estamos dentro del peritoneo, pero estos se caracterizan porque no tienen contacto o no están recubiertos por peritoneo visceral. ¿A quién voy a encontrar? Al ovario. El ovario no se encuentra recubierto por peritoneo visceral. En realidad, si en algún momento tienen oportunidad de verlo, que fijo va a pasar, se encuentran un poco como si fueran flotantes los ovarios. Sí tienen ligamentos y estructuras de fijación, pero esto se debe a que son órganos intraperitoneales, dentro del peritoneo, pero no están recubiertos totalmente, eh, no de forma directa. Y por último vamos a tener a los órganos extraperitoneales, que son la mayoría de los que vamos a ver. A su vez, los extraperitoneales los vamos a dividir en retroperitoneales y subperitoneales. Los extraperitoneales no tienen peritoneo visceral, por eso se denominan de esa forma. Pero tú sabes que el peritoneo visceral no es el único que existe, también tenemos peritoneo parietal. Entonces vamos a ver cómo se dividen en función al peritoneo parietal. Ok, los órganos retroperitoneales a su vez se pueden dividir en primarios y secundarios. Los primarios son riñones, glándulas suprarrenales que están justo por encima de mis riñones, la vena cava inferior, que claro, no es un órgano en sí, pero es una estructura vascular importante, igual que la arteria aorta abdominal, y los uréteres. En cambio, los secundarios vienen a ser la cabeza y el cuerpo del páncreas, la segunda y la tercera, porción, la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, y el colon ascendente y descendente. Tú sabes, lo encontramos tanto en flanco derecho como izquierdo. Em, en cambio, por otro lado, los órganos subperitoneales van a estar conformados por el útero, la vejiga y parte del recto. ¿Dónde los encontramos? Aquí. Son todos los marcados con la linecita verde. Y para que no te vayas a perder, he puesto este pequeño esquema como recordatorio para hacer la diferencia. Órganos peritoneales. El órgano peritoneal tiene tanto, está en la cavidad peritoneal y tiene peritoneo visceral. Los órganos peritoneales están también en la cavidad peritoneal, pero no tienen peritoneo visceral. En cambio, los órganos extraperitoneales no están en la cavidad peritoneal y tampoco, por lo tanto, no tienen peritoneo visceral. Además, un punto importante antes de terminar con esto es que vamos a tener este declive, esta zona de declive de nuestro peritoneo, que viene a ser el famoso fondo de Douglas o fondo de saco de Douglas. ¿Por qué nos importa? En la mujer va a estar relacionado con el útero. En realidad lo podemos denominar en función a las estructuras con las que se relaciona. En la mujer lo podemos también denominar fondo de saco, útero, vagino rectal. Y en el caso de los varones lo podemos denominar fondo de saco vésico rectal, porque tú sabes que no vamos a encontrar útero claramente, entonces va a relacionarse directamente con nuestra vejiga vésico rectal. Ahora pasamos a ver una vista posterior. Bueno, también tienes que recordar que nuestro peritoneo va a tener pliegues. Y estos pliegues
sobre todo nos van a importar los umbilicales, porque también van a estar relacionados a zonas propensas a formaciones de hernias. Em, Sobre todo, hacemos la diferenciación de tres pliegues umbilicales. Uno medio, también denominado uraco, un pliegue umbilical medial seguido, vamos a ir de medial a lateral. Y por último, un pliegue umbilical lateral. De ahí, básicamente eso, solo como datito. Además tenemos a los repliegues y compartimentos peritoneales. Esto sí es importante fijarlo. Primero, vamos a ver el epiplón. ¿Qué es el epiplón? El epiplón es un repliegue de mi peritoneo y se encarga de qué? De unir a dos órganos entre sí, une órgano con órgano y tiene vasos sanguíneos dentro de sí. Esas son sus dos características principales. Va a unir órgano con órgano y sí hay vasos sanguíneos dentro de los epíplones. Aquí les voy a tener a mi epiplón gastrohepático o también llamado menor y a mi epiplón gastrocólico o también llamado mayor. El epiplón gastrohepático, como lo dice su nombre, une estómago con hígado. Y el epiplón gastrocólico, como lo dice su nombre, va a unir estómago con colon, específicamente colon transverso, que es el que se encuentra prominentemente en el segundo cuadrante abdominal, ¿verdad? Otra estructura importante vienen a ser los mesos. A ver, lo voy a marcar de color celestito. Los mesos, en cambio, también son repliegues del peritoneo, pero en este caso van a unir un órgano al peritoneo parietal posterior. Y también van a incluir vasos sanguíneos dentro de su estructura. Bueno, hay vasos sanguíneos que están ubicados dentro de los mesos. Voy a tener a dos principalmente, al mesenterio y al mesocolon transverso. El mesocolon transverso, como lo dice su nombre, va a estar en el colon transverso y como une órgano con peritoneo parietal posterior, pues va a unirlo al peritoneo parietal posterior. En cambio, el mesenterio une a las asas delgadas de, bueno, el intestino delgado en sí, pero específicamente al yeyuno y al ilion con el peritoneo parietal posterior. Y por último vamos a tener a los ligamentos del peritoneo parietal posterior, pero estos en este caso son también repliegues eh, que se van a encargar de unir a un órgano con el peritoneo parietal, como lo hacían los mesos, solo que no van a tener estructuras vasculares, no hay vasos sanguíneos que se encuentren dentro de los ligamentos. Eh, el, Algunos de los más importantes, o bueno, algunos de, claro, el que podemos destacar de este grupo podría ser el ligamento falciforme, que es característicamente un ligamento propio del peritoneo parietal posterior. Lo importante aquí es que recuerdes la función y las características que está uniendo cada una de las estructuras y si tiene o no vasos sanguíneos. Además, vamos a tener fascias de coalescencia. ¿Qué vienen a ser las fascias de coalescencia? Son adherencias constantes entre dos hojas peritoneales. Aquí vamos a destacar a cinco separaciones, cinco fascias. Vamos a tener a la fascia de Toll 2, o también llamada retrocólica derecha porque es el adosamiento del mesocolon ascendente del colon retrocólica con el peritoneo parietal posterior. Vamos a tener además amifasia de Treitz,
o también llamada retroduodeno-pancreática, porque está uniendo la cara posterior del duodeno y la cabeza del páncreas al peritoneo parietal posterior. Vamos a tener a la fascia de Fredet o fascia preduodeno-pancreática, que se va a encargar de unir la porción superior de la fascia de Toll 2, que era la primera que les había mencionado, con la cara anterior del duodeno y la cabeza del páncreas. Voy a tener, si tenía fascia de Toll 2, tengo fascia de Toll 1, también llamada retropancreática. Va a estar uniendo la cara posterior del cuerpo del páncreas con el peritoneo parietal posterior. Y por último, fascia de Toll 3 o retropélvica izquierda, que va a unir el mesocolon descendente al peritoneo parietal posterior. Bueno, eso viene a ser básicamente lo que corresponde a esta sección. Entonces, todavía nos queda un tema pendiente que viene a ser el de esófago y estómago, así que vamos a tener un pequeño break antes de continuar